Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas en esta hora, en el nombre del Señor. Nos acercamos confiadamente cada mañana a bendecir a nuestro Padre Celestial. Nos acercamos cada mañana para poderle dar gracias a nuestro Padre, poderlo exaltar, santificar, porque Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Nuestro Padre Jehová es digno de nuestra adoración, de nuestra devoción. Y por eso en esta hora tenemos comunión con nuestro Padre maravilloso. Nos sentamos a su mesa para poderle recibir, para poder tener comunión con nuestro Padre y permitir que Él por medio de su palabra nos siga hablando, nos siga edificando, para permitir que por medio de su palabra el Señor nos siga a nosotros edificando conforme a su propósito eterno. Por eso en esta hora damos gracias a nuestro Padre maravilloso por permitirnos estar hoy en su reino, por permitirnos estar en su Hijo. Damos gracias porque nuestro Padre nos ha permitido estar escritos en el libro de la vida y todas estas bendiciones las hemos recibido en la obra de la persona más maravillosa de todo el universo, la persona de Cristo Jesús. Por eso damos gracias a nuestro Padre Creador y a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y en esta hora le pedimos a nuestro Padre por medio de su Hijo que descienda el maná de la mañana, que venga la palabra que nos edifica, que nos nutre el alma, que nos ilumina, para nosotros poder ser guiados por su Santo Espíritu. Y vamos a aperturar, amados, un libro nuevo llamado Jonás. Es el libro del profeta Jonás que está allí dentro de las Escrituras y que nos va a servir para edificación nuestra, porque en este libro de Jonás vamos a encontrar, como en todos los libros de la Escritura de la Biblia, vamos a encontrar las fotografías del Señor Jesús antes del venir encarnado. Entonces en el capítulo 1 vamos a fluir hoy, en esta mañana, en el nombre del Señor, capítulo 1 del libro del profeta Jonás. Dice la Escritura: en el nombre del Señor vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 1 de este maravilloso libro llamado el libro de Jonás o el profeta Jonás. Vamos a encontrar en el capítulo 1 la primera porción en la cual hoy vamos a meditar y vamos a recibir luz del Espíritu Santo, y encontramos la historia de un hombre que Dios llamó para hacer un oficio profético. Nos dice que este hombre se llamó Jonás y Dios le dio una encomienda, Dios le dio una orden, le dio una misión. Dice que Jehová Dios lo buscó y le entregó la misión de ir a predicar a Nínive, ir a llevar el anuncio de la palabra de Dios y del juicio de Dios a esta grande ciudad, que era la capital de Samaria, la capital de Asiria. Y Jonás aparece dentro de la historia bíblica, dentro de la historia de Dios, como un hombre mensajero, un hombre que le servía a Dios. Por eso, cuando le preguntaron los marineros, él dice: yo temo a Dios, pero también servía a Dios, era un servidor de Dios. Y en este capítulo 1 nos muestra la parte histórica, cómo Dios le dio la misión de irse a Nínive a pregonar arrepentimiento. A eso lo envió Jehová Dios, a que primero anunciara que Dios los estaba llamando a arrepentirse de las malas obras, de la maldad que estaba subiendo delante de él, antes de que Dios les hiciera un juicio. Porque Dios no hace juicio sin primero advertir, sin primero llamar al arrepentimiento. Eso muestra que Dios es misericordioso, que Dios es justo. Él no hace un juicio sin antes haberlo anunciado. Entonces, por eso había buscado la ayuda de Jonás, su pregonero, su profeta. Y Dios le dice a Jonás: ve a Nínive y predica que la maldad está siendo grande en su nación, que vengan al arrepentimiento, porque si no les voy a hacer juicio ante toda esa maldad, voy a juzgar su maldad. Entonces, para eso Dios envió a Jonás. Pero nos muestra la escritura, el escritor nos muestra que este mensajero dice que hizo lo contrario. Lo que hizo fue huir de la presencia de Jehová. No nos dice el motivo, no nos dice la razón, ¿verdad? No nos dice por qué motivo Jonás no quiso ir. No nos dice por qué motivo Jonás, en el capítulo 1, no nos dice qué motivó a Jonás a desobedecer esa orden de Dios, a no querer ir a Nínive a predicar la palabra de Dios. No quiso ir a Nínive a que también ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse,
porque si no hay quien predique, no hay cómo arrepentirse. Entonces luego lo vamos a entender en otro capítulo, algún fundamento por qué Jonás seguramente no quería ir a Nínive a predicarle a todos estos ciudadanos de Nínive que necesitaban oír la palabra de Dios también para arrepentirse. Entonces lo cierto es que en el capítulo 1 lo primero que nos muestra es a Jonás desobedeciendo. Eso es lo primero que se ve así en grande, la desobediencia del profeta Jonás, que Dios envió a un mensajero para tratar de salvar a un grupo, pero el mismo mensajero entró en desobediencia con Dios. Dios le dijo, vete a Nínive, y él dice que se levantó, tomó un tiquete y se fue para Tarsis. Dios no lo mandó a Tarsis, Dios lo mandó a Nínive. Y dice exactamente la escritura que Jonás huía de la presencia de Dios, o sea, estaba huyendo de esta tarea. Lo que muestra es que Jonás no quería predicarle a la ciudad de Nínive, pero Dios Jehová sí quería que en Nínive conociera la palabra del arrepentimiento y la predicación. Entonces allí encontramos la voluntad de Dios versus la voluntad del mensajero. El mensajero no quiere ir a predicar a Nínive, pero Dios quiere y desea que Jonás vaya y predique a Nínive. Entonces ahí aparece esta historia, parece risoria, ¿verdad? Una historia que parece de película, pero esta historia sucedió y por eso está escrita. Pero en medio de esta historia que parece risoria, que parece de película, hay una fotografía grande, muy grande, de Cristo Jesús en este capítulo 1. Y esa es la que vamos a rescatar al final. Es que ocurrió ante la desobediencia del profeta Jonás, de huir de la presencia de Dios, de no acatar la misión que Dios le dio. Pues dice que el mismo Jehová Dios le habló al mar, porque Jehová Dios le habla todo y todo le obedece. Y acá vemos que fue más obediente el mar que el mismo profeta de Dios, porque Dios le habló al mar que levantara tempestad, que levantara viento. Dios le habló al viento, le habló al mar y obedecieron. Pero Jonás, que es su profeta, que es su mensajero, no estaba obedeciendo la voz de Dios. Entonces vemos más obediente al mar, más obediente al viento, los elementos, que al mismo mensajero. Es la misma fotografía que encontramos cuando Dios se enfrentó con Faraón. Dios lo que le está diciendo a Faraón es, a mí me obedece el agua, me obedece el viento, me obedece la tierra. Si yo le digo produzca piojos, produce piojos. Si yo le digo al viento produzca plagas, produce plagas. Pero si te digo a ti a ir a mi pueblo, tú no me obedeces. Lo mismo está pasando aquí. Dios mostrando que todo le obedece, pero el corazón humano es un corazón que se puede resistir a obedecer a Dios. Entonces ahí vemos incluso que este no era un faraón, era un mismo mensajero de Dios, era un hijo de Dios que ya venía caminando con Dios, que conocía a Dios, que en otras ocasiones seguramente ya había obedecido la palabra de Dios, pero en esta ocasión Jonás estaba insistido en no obedecer lo que Dios quería que hiciera, que era ir a predicarle a una ciudad de pecadores. ¿Por qué Nínive? Dios lo está diciendo. Si la maldad subió delante de Dios es que eran muy pecadores. Entonces lo que vemos es que Jonás no quería ir a la ciudad de los pecadores, Jonás no quería contagiarse de los pecadores, Jonás no quería que estos pecadores pudieran tener la oportunidad de arrepentirse, pero Dios sí quería que estos pecadores pudieran venir al arrepentimiento. Entonces hay dos voluntades, la voluntad de Dios versus la voluntad del mensajero. Entonces, aquí nos muestra más obediente el mar, más obediente el viento, que Jehová les habló de hacer tempestad y lo hicieron. Entonces por eso hubo una gran tempestad que hizo que los marineros que llevaban ese medio de transporte en Tarsis se colocaran a clamar a sus dioses y echaran suertes, y el mismo Jehová Dios hizo que en ese momento la suerte cayera sobre Jonás, porque era Dios que iba a hacer que Jonás cumpliera la voluntad la cual Dios le había mandado hacer, que era predicar en Nínive. Y luego por el capítulo de la historia vamos a ver que finalmente la voluntad de Dios se hizo
no tanto por las buenas, pero Jehová lo terminó haciendo con el profeta Jonás. Entonces, ¿qué más ocurrió dentro de la historia, de esta historia del profeta Jonás? Que una vez que la suerte cayó sobre él, le preguntaron a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Qué oficio haces? Y él allí confesó lo que está sucediendo. Él reconoció que eso que le está pasando es obra de Jehová Dios. Dice eso Jehová Dios, que ha hecho levantar el mar porque yo estoy huyendo de su presencia, porque estoy desobedeciendo su mandato de ir a Nínive. Entonces los marineros le preguntan a Jonás qué deben hacer y el mismo Jonás les da la solución. Jonás le dice, la única solución es que me tomen y me echen al mar y el mar se va a quietar. Eso mismo fue lo que el profeta Jonás les sugirió a los marineros. Aunque los marineros no querían tirar a Jonás al mar porque sencillamente cualquier persona entiende que tirar a alguien al mar, en un mar embravecido, pues es sinónimo de muerte. Entonces los marineros quisieron de otra manera, pero dice que más iban embraveciendo el mar hasta que no tuvieron más opción que orarle a Jehová Dios, pedir perdón por lo que iban a hacer, diciéndole no tomes en cuenta la sangre de este hombre cuando muera, porque lo estamos haciendo porque él mismo lo sugiere y porque él es el que ha traído el mal. Se hicieron como Pilatos, lavaron las manos y dice que oraron a Dios, hicieron un sacrificio a Dios y tiraron a Jonás al mar. Entonces allí, en el capítulo 1, amados, termina Jonás no en Tarsis como él pensaba, terminó en el vientre de un gran pez, que también muestra que es más obediente el pez que el mismo Jonás, porque Dios llamó a ese pez para que hiciera esta tarea, para que en ese momento pudiera tragar completamente al profeta Jonás. Entonces vemos cómo nuestro maravilloso Padre Celestial todo le obedece. Los peces le obedecen, aún sea un gran pez, le obedece. El mar le obedece. El viento le obedece. Todo le obedece a Dios, pero vemos cómo nuestro corazón, el del ser humano, tiene a veces tanta resistencia a obedecer la voz de nuestro maravilloso Padre Celestial. Y esto mismo que le pasa a Jonás, no solamente le pasa a él. Esta misma experiencia nos pasa a toda la vida humana. Cuánto a veces lo que Dios nos pide, pues nosotros pensamos huir de ese mandato o no hacerlo porque no nos parece, pero es lo que Dios determina como una voluntad. Entonces en esta ocasión el profeta pensó huir de Dios y esconderse en Tarsis, pero vemos que los planes del hombre son pequeños, los planes de Dios son más grandes. Y aunque este profeta quería esconderse en Tarsis, Dios le preparó un pez para que estuviera 3 días y 3 noches hospedado en el vientre de un gran pez en las profundidades del mar. Vemos el poder de Jehová Dios, vemos la grandeza de Jehová Dios, vemos que nada se escapa de Jehová Dios. Por eso ya el Señor lo había dicho con Abdías, diciéndole a un grupo, si subieras a las estrellas a esconderte, de allí te derribo. Si fueras a las profundidades del mar, allí mando a la serpiente y te encuentra. No hay forma de huir de Dios. Y el profeta Jonás entró en esa misma profecía. Pensaba huir de Dios, pensar que Dios no lo iba a encontrar en Tarsis, aún pensó en tirarse al mar para que Dios no lo encontrara, y allí Dios tenía un pez para poderlo encontrar y que la voluntad de Dios se pudiera hacer. Entonces el capítulo 1 nos muestra este profeta desobediente al mandato de Dios. Empieza con una experiencia de desobediencia, con una consecuencia a esa desobediencia. La consecuencia fue lo que ocurrió en el transcurso con los marineros, con el mar embravecido, y finalmente nos dice la escritura que termina tragado por un gran pez. Y incluso el tiempo nos dice que estuvo allí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Listo, entonces capítulo 1, esa es la parte histórica. Hay muchas fotografías para edificación, lo cual nos muestra siempre tener un corazón dispuesto para obedecer a Dios, aunque sus propósitos sean opuestos a lo que nosotros queremos. Es mejor siempre obedecer a nuestro Padre.
Pero vamos a sacar en este capítulo 1 la foto principal. La foto principal pues es la foto de Cristo Jesús. Y en el capítulo 1, aunque allí hay una experiencia humana, hay distintas fotos sobre la persona de Jonás, hay una más grande que es la de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Cristo Jesús en una experiencia que se ve como negativo de un hombre desobediente? Pues aquí está incluida la foto del Señor Jesús. Entonces, para poder ver la foto del Señor Jesús, vamos primero a mirar a quién hizo el envío. Entonces, el envío, amados, el envío lo hizo Jehová Dios. Jehová es el que envía. ¿Quién envió a Jonás? Jehová lo envió, dice, vino palabra de Jehová. Jehová fue el que le dijo, levántate y ve a Nínive. Entonces, hay uno que envía. Jehová Dios envió al mensajero. ¿Hacia dónde lo envió? Lo envió a la ciudad de los pecadores. Lo envió donde había pecado en extremo. Por eso dice que había maldad extrema. Tanta era la maldad que ya había subido delante de Dios. Entonces, ¿a dónde envió Jehová Dios a este mensajero? A donde abunda el pecado. Jehová Dios envió a su mensajero, a su profeta, a donde abunda el pecado. Pero ¿para qué Dios envió al mensajero a donde abunda el pecado? Para que esos pecadores pudieran tener una oportunidad de arrepentirse. Entonces, la intención de Dios es positiva, es buena. Dios quiere que estos pecadores no sean juzgados, sino que vengan al arrepentimiento. Entonces, para eso les envía al pregonero, le envía al mensajero, al intermediario. En esta foto a Jonás. Desde allí, con ese fundamento, es que vamos a poder ver la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque asimismo, como Jehová Dios envió a Jonás, a su profeta, al mundo de Nínive, donde estaban los pecadores, donde abundaba el pecado, un día Jehová Dios no envió a su profeta, no envió a un hombre desobediente, no mandó a un siervo, sino que Jehová Dios envió al propio mundo de los pecadores, a su propio Hijo, a anunciar el arrepentimiento. Entonces, así como Jonás fue enviado a donde abundaba el pecado, Cristo Jesús fue enviado de la eternidad a la tierra, encarnado, fue enviado el Señor Jesús a predicar el arrepentimiento a todos los pecadores. O sea que en esta foto nosotros somos un ciudadano de Nínive. Nosotros éramos estos ciudadanos, éramos los que teníamos la maldad en extremo. Pero gracias a que vino el mensajero de Dios, el Hijo de Dios, nosotros pudimos tomar el arrepentimiento. Pero esta es la misma historia nuestra. Nosotros somos estos ninivistas, nosotros somos esta ciudad de pecadores. Y que gracias al Hijo, nosotros pudimos tomar el arrepentimiento que nos ofreció el Padre. En el capítulo 1 vemos a Dios enviando a su profeta a donde abunda el pecado, para luego mostrarnos que Jehová Dios un día determinó enviar a su Hijo al mundo de los pecadores, a donde abundaba el pecado más grande que en Nínive, porque era en todo el mundo. Entonces Jehová Dios envió a Jesús su Hijo al mundo a predicar a los pecadores que se arrepientan. De lo mismo que Jonás fue enviado a hacer, es lo mismo que el Señor Jesús vino a hacer cuando el Señor lo envió. Ya allí puedo ver que Jonás representa al Señor Jesús. Incluso por eso el mismo nombre de Jonás, su significado deja ver la misión para la cual Dios lo llamó, porque Jonás significa paloma. Lo que Dios estaba diciendo es, ve como paloma a llevar el arrepentimiento a los ninivistas, a Nínive. Ve como paloma a predicar el evangelio, el arrepentimiento. Pero este Jonás quiso huir del envío de Dios. Entonces, pero en esta foto nos muestras a Cristo Jesús, que esto ocurrió con Jonás porque es Jonás. Pero esto no ocurrió con Jesús, porque Jesús no tiene ninguna desobediencia. El Señor Jesús es perfecto. Entonces Jonás muestra que como no le gustó el envío, algo no le gustó, algo no entendía, no quiso ir. Pero el Señor Jesús siempre obedece al Padre.
a pesar de que el propósito de Dios esté por encima de sus deseos. Él obedeció la voluntad de Dios, el Señor Jesús. Pero nos sirve lo que ocurrió, el Padre permite y ahora sirve para que por medio de esta historia podamos nosotros apreciar la obra de Jesús. Entonces, ¿cuál es la obra del Señor Jesús? Que el Padre lo envió desde la eternidad al Señor Jesús, a su Cordero. Aquí envió esta paloma, pero esta paloma no quiso ir. Pero un día envió a su corderito, a Jesús, y el corderito no abrió la boca y fue hasta el matadero para traer el arrepentimiento a los pecadores. Entonces por eso vemos que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el obediente de Dios. Jesús sí vino e hizo la misión en silencio hasta lo último, aunque hacer la misión representaba para él exposición a su vida, dolor a su vida, muerte y crucifixión, pero lo hizo. Entonces por eso el capítulo 1, el libro de Jonás, es una muestra de lo que el Señor Jesús tendría que hacer. Tenía que ir a hacer una obra en un mundo donde abunda el pecado. Tenía que venir a hacer una obra a favor de pecadores. Entonces parece injusto, porque la mejor obra es hacérsela a alguien que lo merezca. Pero el Señor Jesús fue enviado a hacer una obra a favor de los que no merecían esa obra, los pecadores. Sin embargo, el Señor Jesús hizo el propósito de Dios e hizo su obra. Pero Jonás cuestionó la voluntad de Dios, no quiso hacer la obra que Dios le mandó a hacer y por eso fue en un gran pez. Pero mostrando Dios que Dios tiene el poder sobre el gran pez, Dios fue el que le dijo al gran pez: va a caer un bocado del mar, lo vas a tragar, lo vas a mantener 3 días, y el pez obedeció. Dios le habló al mar, le habló al viento, le habló a la tempestad y todos obedecieron, menos el corazón del profeta Jonás. Entonces, el único obediente perfecto es Cristo Jesús. ¿Y para qué vino Cristo Jesús al mundo? Para decirnos a todos los pecadores que Jehová Dios nos llama al arrepentimiento. Entonces, esa es la primera foto y damos gracias porque nuestro Jonás, que es Jesús, sí cumplió el envío. Nuestro amado Señor Jesús no se fue para otro lugar, no tomó un tiquete para huir del mensaje de la orden de Dios, sino que Él vino y cumplió el envío de Dios, que era traernos el mensaje para arrepentirnos. Y hoy damos gracias porque el Señor Jesús predicó el arrepentimiento y nosotros pudimos venir de Nínive al reino de Dios. Nosotros pudimos venir de la maldad extrema ahora al propósito eterno de Dios, gracias al mensajero perfecto, al Hijo obediente y perfecto, el Señor Jesús. Entonces, en la primera parte nos está mostrando a qué vino el Señor Jesús. Fue enviado al mundo de los pecadores y fue enviado para traer un mensaje de arrepentimiento, que por eso el Señor Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda fotografía que vamos a encontrar es de qué manera o en qué forma iba a terminar el Señor Jesús haciendo su obra. Entonces nos lo muestra por medio del profeta Jonás. Aunque esa experiencia negativa fue para él negativa, Dios la usó para convertirla en una foto de su Hijo Jesús. Porque por medio de esa desobediencia, por medio de lo que ocurrió, el Padre Celestial colocó una fotografía aquí, un código, para mostrar de qué manera el Señor Jesús o qué le iba a suceder al Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 1, finalizando, nos va a la fotografía. Dice que este profeta que fue enviado al mundo de los pecadores terminó dentro de un gran pez en las profundidades del mar 3 días y 3 noches. Entonces, esa fotografía que le ocurrió a Jonás, aunque a Jonás fue por una desobediencia, Dios la dejó allí escrita para que se convierta en una fotografía de su Hijo, porque eso mismo era lo que le iba a pasar a nuestro Cordero, lo que le iba a pasar a nuestro Jonás, al Señor Jesús. ¿Qué le iba a pasar? Que el Señor Jesús, por hacer su obra de predicar a los pecadores, de llamarnos al arrepentimiento, iba a ser llevado al corazón de la tierra durante 3 días y durante 3 noches. Entonces, lo que nos está mostrando es que el Señor Jesús iba a venir, iba a morir e iba a resucitar. Que la obra de la muerte y la obra de la resurrección.
3 días en el vientre de la tierra. Y así como Jonás tuvo que ir 3 días al vientre del pez, a la profundidad del mar, el Señor Jesús iba a ser llevado a las profundidades de la muerte durante 3 días y 3 noches, dejando constancia a la Escritura de que el Señor Jesús estuvo muerto 3 días en el sepulcro y luego fue resucitado el tercer día. Entonces, la desobediencia a Jonás y todo lo que le pasó a nivel personal de este profeta aún sirvió para que Dios, nuestro Padre, con lo que ocurrió con ese pez, dejara una ruta que iba mostrando lo que iba a pasar al mensajero perfecto, a nuestro precioso Señor Jesús. Desde en esta ocasión, el mensajero fue llevado o fue tragado por un pez por desobediencia, pero el Señor Jesús fue llevado al corazón de la tierra a la muerte por obediencia. Pero nos estaba mostrando qué era lo que iba a ocurrir, que así como Jonás luego vuelve y sale del pez al tercer día, el Señor Jesús sale de la muerte al tercer día, mostrando que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, el capítulo 1 nos muestra la obra del Señor Jesús, cuál iba a ser, cómo terminaría la obra del Señor Jesús, después de predicarle a los pecadores, después de expiar a los pecadores, de morir por los pecadores, cosa que Jonás no quiso hacer. Jonás ni aún quiso predicarle a los pecadores, pero el Señor Jesús hizo algo más, murió por los pecadores. Jonás rechazó el predicarle al pecador, pero Cristo Jesús predicó al pecador y no solamente le predicó, murió por el pecador. Y por eso nos muestra que nuestro Señor Jesús terminaría dentro de un sepulcro, dentro de un vientre. Pero luego, por su obediencia perfecta y por su gran obra por los pecadores, el Señor le iba a volver a resucitar y le iba a sacar del vientre donde estuvo encerrado, del sepulcro, de la muerte, del vientre de la muerte, mostrando que el Señor Jesús resucitó después de su obra. Por eso el Señor Jesús vive. El Señor Jesús está presente en espíritu. El Señor Jesús está sentado en el trono de Dios, arriba en los cielos. El Señor Jesús permanece para siempre, porque Él no se quedó en el vientre de la muerte, porque el Señor Jesús no se quedó en el sepulcro. Al tercer día, el Señor lo resucitó. Y por eso los apóstoles y los que lo vieron resucitado durante 40 días dan testimonio y lo dejaron escrito, que el Señor lo vieron con pruebas indubitables, resucitado durante 40 días en la tierra, mostrando que salió del vientre de la muerte, que salió su cuerpo del sepulcro, que terminó su obra con victoria. Entonces, aunque Jonás tuvo esta experiencia y se ve una experiencia para él, esto que pasó en él, Dios, nuestro Padre, estaba colocando, era códigos que los cuales iba a vivir su Hijo en la realidad. Entonces, a Jesús no le tenía preparado el Señor un pez grande, sino que le tenía la gigantesca muerte. La muerte comió al Señor Jesús un día. El sepulcro tomó su cuerpo, pero asimismo, en esta foto pequeña que el Señor tenía, la muerte lo tenía que regresar. Y el Señor Jesús, la muerte lo regresó al tercer día, intacto. Así como Jonás salió en el capítulo 2, mañana lo vamos a ver, pues el Señor Jesús salió intacto en vida y resurrección. Entonces, por eso nuestro Señor está resucitado. Él vive para siempre y Él cumplió la misión del Padre. ¿Cuál era la principal misión? Venir a predicarle a los pecadores y morir por los pecadores. Y esa obra la cumplió el Señor Jesús. Y por eso hoy nosotros, a través de todas las Escrituras, cada vez comprobamos la obra del Señor Jesús y damos gracias al Padre por el Señor Jesús, porque gracias al Señor Jesús nosotros hoy estamos en el reino de nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor Jesús nosotros hoy somos librados del juicio, porque va a haber un juicio final, pero el Señor Jesús, como vino y predicó, no tomó, no se desvió, no abrió su boca, vino como cordero en silencio, cumplió su misión. Esa obra que nosotros hemos aceptado de Él nos salva del juicio final de los pecadores. Entonces damos gracias porque el Señor Jesús sí es el verdadero Jonás. El Señor Jesús sí es el que cumplió la predicación de arrepentimiento a los pecadores, y nosotros somos los pecadores que lo oímos y dijimos: Señor, aceptamos tu reconciliación, tu redención, tu sacrificio como
señal de arrepentimiento. Es por eso la iglesia bendice al Padre por el Hijo, damos gracias por el Hijo y reconoce la iglesia que el Hijo vive, que el Hijo no está en la muerte, tampoco está en el sepulcro. El Hijo del tercer día ya no estaba en el sepulcro, el del tercer día ya no está en el corazón de la tierra, en el vientre de la muerte. Solo 3 días duró nuestro Señor en la condición de muerte, en la condición de sepulcro. Desde el 4º día en adelante, nuestro Señor vive y reina para siempre. Entonces, por eso, capítulo 1 nos muestra es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. La obra gloriosa de que el Señor Jesús venció la muerte en resurrección. Y por eso nosotros nos asimos a Él, sabiendo que también como Él vamos a resucitar. Bueno, amados, entonces capítulo 1, damos gracias a nuestro Padre Celestial porque una tercera fotografía que tenemos allí es que estos marineros fueron los que tiraron al mar a Jonás. Estos marineros finalmente lo tomaron y lo tiraron. Igualmente el Señor Jesús, cuando vino el Señor Jesús, fueron los mismos hombres los que lo llevaron a la cruz. Pero esa era la parte de la obra del Señor Jesús, que ser puesto en la cruz por los mismos pecadores para morir por los pecadores. Entonces nosotros, la iglesia, damos gracias porque por medio de Cristo Jesús es que nosotros hoy hemos podido oír el Evangelio, el llamado de Dios al arrepentimiento. Por medio del Señor Jesús es que hemos podido venir de las tinieblas a la luz. Por medio del Señor Jesús es que ahora tenemos un corazón dispuesto para el Padre, para poder seguir a nuestro Señor por medio del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiese venido al mundo, no hubiese sido tragado por la muerte y devuelto en resurrección, nosotros estaríamos todos condenados al juicio de Dios final. Pero gracias a que Jesús, nuestro amado Señor, vino como Cordero, hizo su obra, predicó, murió por los pecadores, murió y resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias a nuestro amado Señor Jesús. Por eso, amados, iglesia, el Señor Jesús vive, porque Él resucitó. Así como los marineros luego podían volver a ver a Jonás, nosotros, la iglesia, vamos a volver a ver al Señor Jesús físico, porque el Señor Jesús vive, Él resucitó. Los marineros seguramente pensaron que Jonás nunca más vivió, ¿verdad? Al tirarlo a un mar embravecido, pero asimismo el mundo y la humanidad cree que Jesús murió. Muchos piensan que sigue muerto, pero el Señor Jesús vive porque Él, Dios, lo resucitó con su poder. Entonces damos gracias a nuestro Padre maravilloso por su enviado, por su mensajero, por su Hijo, porque su Hijo es la obediencia perfecta en forma humana. No hay nadie más obediente que el Señor Jesús. Tiene la obediencia perfecta. Y su obediencia perfecta para nosotros es salvación y vida eterna. Por eso le damos gracias. Y en esta mesa le decimos a nuestro Padre, gracias por enviarnos al Cordero. Gracias por enviarnos al Señor Jesús. Gracias por enviarnos a su Hijo, perfecto en obediencia. El que no desvió su misión. El que pudo, porque Satanás se le presentó. Y Satanás le dijo, no cumpla esa misión. No vaya a morir en esa cruz. Satanás le dijo, mejor sírvame a mí, adóreme a mí y yo te doy un mejor futuro. Y damos gracias porque el Señor Jesús, aunque tuvo una tentadora que trató de desviarlo de su misión, el Señor Jesús se aferró a su misión de morir por los pecadores, de predicarle a los pecadores y de cumplir la voluntad de Dios. Y esa obra del Señor Jesús es para nosotros nuestra salvación y esperanza de vida eterna. Damos gracias porque aún no mereciendo ir a la muerte, Él fue por nosotros. Jonás se ve que parecía que era justo que fuera ese pez, porque fue desobediente, entonces vino la consecuencia, pero el Señor Jesús no era justo que al Señor Jesús lo comiera el gran pez porque Él no está en desobediencia, pero Él fue para que nosotros no vayamos. Ahora Él resucitó para que nosotros resucitemos juntamente con Él.
Entonces por eso debemos aceptar al Señor Jesús. Debemos recibirle, porque Él es el enviado de Dios a los pecadores, para que por medio de Él y su obra nosotros podamos ser librados del juicio y la condenación. Por eso damos gracias, bendecimos al Padre, exaltamos al Hijo y damos gracias por este Salvador tan grande que tenemos llamado Cristo Jesús. Bien, amados, sean muy bendecidos en este día y mañana en el nombre del Señor. Somos invitados a seguir viendo todas las maravillosas fotografías que hay del Señor Jesús en el libro del profeta Jonás. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz.